En un momento, un diputado iraní te acusó de ser un espía israelí. Así que esto es lo que quiero preguntar, con cuidado pero de manera directa, dado tu pasado extremadamente sospechoso. Cuando me contactaste de la nada y te busqué en Google, ¿puedes entender por qué? Podría sospechar un poco que tal vez seas un espía iraní. Oh, esa no me la habían dicho todavía. Eilon en el registro, gracias por acompañarme. Eilon en el registro, hola y bienvenidos a Eilon, estamos grabando. En un momento en que el mundo está conteniendo la respiración, observando para ver si Estados Unidos confrontará a la República Islámica de Irán y, de ser así, cómo intentará decapitar el liderazgo del régimen, lanzar una campaña sostenida para derrocar al régimen. ¿O se conformará con una simple advertencia o, peor aún, permitirá que la amenaza se desvanezca por completo? Tras dar falsas esperanzas a los valientes manifestantes de Irán diciendo, como afirmó Trump, que la ayuda llegaría. ¿Puede la oposición interna a la República Islámica realmente y finalmente derrocar al régimen? ¿Y qué tan vulnerable es ese régimen porque está enfrentando su desafío interno más serio, quizás de toda su historia, manifestantes masacrados en las calles, el presidente Trump prometiendo que la ayuda viene en camino? Y mientras el grupo de portaaviones USS Lincoln parece estar dirigiéndose hacia el Medio Oriente, la respuesta estadounidense aún no se ha materializado, informa el New York Times. Israel instó a Washington a esperar. Los estados del Golfo actuaron igual, temiendo que un Irán libre y cambios en los precios del petróleo afectaran su posición en los mercados energéticos globales. Así que la pregunta no es solo si la República Islámica caerá. Inshallah, por favor Dios, pero también cómo actúa un régimen revolucionario cuando cree que peligra su supervivencia. Si te gusta el programa, suscríbete en YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Una reseña de 5 estrellas en Apple o Spotify ayuda mucho. Este podcast es independiente y puedes apoyarlo en patreon.com/Elon Terekor por solo $10 al mes. Suscriptores de pago pueden enviar preguntas y al final de cada episodio elegiré una para responder o explicar un tema que soliciten en el registro. Y más que nada, suscribirte es una forma de apoyar el programa y ayudar a que siga al aire. Síguenos en X e Instagram como Elon Terekor. Si quieres patrocinar el episodio, contáctanos ahí. Mi invitada es Catherine Pérez Shakdam, escritora, analista y activista con una trayectoria poco convencional en el corazón ideológico de Medio Oriente, y cuyos conocimientos sobre Irán desafían suposiciones vigentes en capitales occidentales. Catherine, bienvenida a Eilon The Record. Gracias por invitarme, Eilon. Antes de hablar de la República Islámica, quiero abordar algo porque tu historia personal es extraña y genera preguntas. Naciste en Francia como judía, luego te casaste con un yemení y te mudaste a Yemen. Fuiste periodista en Russia Today y entrevistaste a altos funcionarios iraníes. Un sitio dice que te convertiste al Islam, pero otro dice lo contrario. Fingiste convertirte al Islam, luego volviste al judaísmo y ahora te dices ateo. Y si la historia no es lo suficientemente extraña, bueno, por eso quiero que aclares las cosas, pero si la historia no es lo suficientemente extraña, ahora diriges Creemos en Israel, una organización pro-Israel en Gran Bretaña. En un momento, un diputado iraní te acusó de ser un espía israelí. Así que esto es lo que quiero preguntar, con cuidado pero de manera directa, dado tu pasado extremadamente sospechoso. Cuando me contactaste de la nada y te busqué en Google, ¿puedes entender por qué? ¿Podrías sospechar un poco que tal vez eres un espía iraní? No la había escuchado. No era la que pensé que preguntarías. No creo que sea sospechoso. Creo que las circunstancias me llevaron a eso. Conocí a mi futuro ex esposo en la universidad, me enamoré, nos casamos y cometí un gran error. Tuvimos 2 hijos y luego nos mudamos a Yemen. En Yemen tuve que actuar como musulmana porque de lo contrario se vuelve muy doloroso, muy rápido. Me negué sistemáticamente a convertirme al Islam. Leí el libro 2 veces y no encontré nada que me convenciera de que fuera una gran idea. No entiendo cómo la gente ve algo bueno en eso, pero es mi opinión. Y me di cuenta de que la República Islámica de Irán estaba realmente en el epicentro de todo lo malo en Medio Oriente, por cómo se estaba formando el radicalismo islámico en Yemen. Y luego me di cuenta de que la primavera árabe les dio una oportunidad increíble de expandirse gracias a la hermandad musulmana.
Y descubrí que en realidad eran lo mismo, solo una iteración más, y decidí hacer algo de trabajo relacionado con el COVID para atender una red. Funcionó, pesqué el pez, llamé la atención de Irán. Pude identificar la red que utilizan y la manera en que identifican a posibles portavoces, futuros secuaces. Yo diría del régimen, y estaban muy interesados en mí. ¿Por qué vivía en Yemen? Estaba cerca de la familia del presidente, fue por cortesía de mi hija. Ella asistía a la escuela francesa y se hizo amiga de la hija del sobrino del presidente, lo que me permitió acceder a la familia Salah y conocer lo que ocurre en privado sobre la política de Yemen y la primavera árabe. Y ellos no saben que eres judío. No, ellos no lo sabían. No, porque mi ex esposo se aseguró de que solo su familia más cercana lo supiera porque le daba vergüenza. Me convenía porque tenía una tapadera. Todos creyeron que me convertí al Islam. Como mujer, nadie preguntó qué era antes ni les importó. Interpreté el papel muy bien porque al vivir con una familia musulmana aprendes a hacer todo lo que ellos hacen. Aprendes a hablar como ellos, a moverte como ellos, a hacer todo como ellos. Como soy de origen sefardí, no me resulta ajeno y fue fácil integrarme. Perdón, pero pareces un judío pro-Israel disfrazado, como si hubieras seguido el camino islámico. Solo trato de entender tu viaje. No era pro nada, era una chica judía francesa que creció en un entorno muy secular, y en ese momento mi comprensión de la política de Israel era nula. O sea, sabía lo que todos los demás sabían, pero realmente no me preocupaba mucho. Para mí, el sionismo solo era una palabra e Israel solo un lugar bonito para vacacionar. Pero luego, cuando te golpean, y lo digo literalmente, durante 10 años y te acusan de todo y revisan a tus hijos por, ¿sabes? Una historia en run. No estoy bromeando. Y como tonta dije, aparecerá cuando tenga 13 años ellos. Oh Dios, ¿qué hacemos? Y yo, no, es broma, gente. Ellos estaban bastante serios. Y me di cuenta de que la locura del antisionismo y el antisemitismo podría costarme la vida a mí y eventualmente a mis hijos. Porque de nuevo, siendo yo y sin saber cuándo callarme durante una cena, y cuando alguien preguntó, entonces con los niños, ¿qué son ellos? Y yo dije, bueno, judíos, obviamente, porque pues yo. Y entonces ellos dijeron, oh no, eso no va a pasar. Y entonces me di cuenta de que mis hijos, ¿Dónde ocurrió esta conversación? yo estaba en Yemen. En Yemen dijiste que eras judía. Tú sabes, estábamos cenando. Mi madrastra, o mejor dicho, mi suegra, me hizo esa pregunta y yo solo respondí sin hacerlo. Fui tan tonta que no podía entender cuál era el problema y naturalmente nunca lo pensé. Oh, ahora estás casada, pero tienes hijos, así que tus decisiones de vida en realidad están afectando a tus hijos. Ahora teniendo un hijo y una hija. Pensaba que estaba en problemas y necesitaba encontrar algo y sentía vergüenza. Quería expiar mis errores pensando que estoy atrapada, así que hagamos algo. Porque me estaba desapareciendo Eilon el registro, me sentía muriendo por dentro y pensé en el suicidio 1 o 2 veces porque no veía salida. No puedo irme sin mis hijos y ya no quería estar ahí ni aquí, punto. Pero luego, como perdí a mi mamá cuando tenía 11 años, pensé, no puedo hacerle esto a mis hijos. Así que tuve que luchar y mi manera de luchar fue a través de la misma entidad que básicamente era el villano de mi historia y el villano de nuestra historia. Entonces encontré... Al principio pensaba de forma egoísta, solo en mí y en cómo salir de esto, pero luego entendí que es mucho más grande que yo. Esta lucha es mucho más grande y no se trata solo de ti hoy, así que haz algo al respecto, y lo hice. Y así, ese hacer algo. ¿En qué momento te ves entrevistando a altos funcionarios iraníes para un canal ruso de propaganda? Cuando empecé esas entrevistas ya tenía 10 años en esto. No es que solo llegues a Teherán con una invitación para entrevistar a Raisi para Rusia hoy. Tienes que estar bastante alto en cuanto a haberles convencido de que estás alineada con el programa. Y aprendí estando en Yemen qué decir y cómo decirlo. Soy una mujer, eso me ofreció una cobertura tremenda. Porque no te ven como un ser humano, te ven como un instrumento, como una herramienta, como un vehículo para la ideología. Y también cuando quieres venderle al resto del mundo que usar un hijab y una burka es una gran manera de emanciparte. Como mujer, ya sabes, necesitas a alguien lo suficientemente tonto para hacerlo por ti. Una mujer serviría, según ellos, y por eso pensaron que era una buena idea.
Para ellos parezco una mujer francesa, así que no soy una amenaza. Los franceses se las dieron. Recuerda que Khomeini permitió mi regreso, así que no era como tal una agente de Occidente. Eso pensaban. Está casada con un yemení, conoce la casa, así que puede traducir. ¿Qué quieren? La casa no es de Hamas ni de Hezbollah. Son un grupo indisciplinado y querían un traductor. No es que yo ayudara, pero asumieron por ser de Yemen. Y mi ex esposo tuvo la grandiosa idea de ser el mejor amigo de Hassan el-Ahmad, quien fue arrestado por los sauditas. Eso era yo porque lo llamaban el Khomeini de Yemen. Me enviaron por la República Islámica para convertir Yemen al chiismo, 12avo. Para asegurar que Yemen y los hutíes quedaran atrapados por la República Islámica, yo lo entregué. No dudo del carácter, pero insisto en la pregunta, pues el régimen iraní busca plantar espías en todos lados. Espero que haya personas allá afuera que están tratando de congraciarse en círculos judíos pro-Israel, así que puedes ver por qué. Alguien con tu perfil sería la tapadera perfecta si el régimen iraní estuviera tratando de infiltrar a alguien. No sé si sería la tapadera perfecta, no estoy segura. He sido una molestia y un dolor de cabeza. Disculpa mi francés, eso fue inglés, pero ya sabes, la parte francesa no lo sé. Mira, si querían cubrirme, lo hicieron muy mal, me insultaron y la BBC me expuso en vivo. Porque al principio no quería salir con la historia de que me había reunido con Khamenei porque pensaba que podría ser demasiado pronto. En esa parte sí me delataron. Destruí gran parte de la narrativa y fui la primera en informar que la diáspora estaba siendo mapeada hace años. A la diáspora iraní nadie le creía. La diáspora judía era la que estaban mapeando. Yo advertí a la gente y les expliqué cómo buscar y leer las pistas. La gente pensaba que yo estaba loca, así que yo... ¿Cómo ha rastreado el régimen iraní a la diáspora judía? Recuerda que en 2023 salió una historia, creo que en el New York Post, sobre una joven contratada para ir a Nueva York. Iré de negocio en negocio para identificar a sus dueños. En un vecindario judío ella era activista. Eso salió a la luz y me alertó porque pensé, bueno, lo han estado haciendo durante años. Entonces van por Estados Unidos, Canadá, Australia o donde haya una gran comunidad judía y tratan de identificar a todos por demografía. Así que van a las ONG, activistas, influencers, políticos, empresarios y hacen un perfil psicológico tanto de la industria, luego del grupo al que perteneces, la sinagoga a la que perteneces y después de ti como individuo. Y tratan de encontrar maneras de determinar qué tan peligrosa eres para ellos en una escala del 1 al 10. ¿O qué tan difícil sería quebrarte, chantajearte, hacerte lo que sea? ¿A qué responderías? ¿Respondes a amenazas? ¿Respondes al dinero? ¿Respondes a cualquier otra cosa? Buscan un puente para infiltrarse y destruir la comunidad desde dentro. Y has visto esto aquí en Israel cuando hubo muchas protestas por los rehenes, donde intentaban explotar el dolor y la tristeza de la gente. Y realmente... Espera entonces, me perdí un poco. Lo que dices que la República Islámica hacía esto a comunidades judías en la diáspora. Me perdí. ¿Qué dices? Estaban tratando de encontrar brechas, de buscar maneras de crear tensión y de hacerlo en la diáspora. Buscaban crear tensión entre Israel y la diáspora, generando desconexión. ¿Qué opinas? Suena lógico, pero ¿cuáles eran tus pruebas? Oh, porque me lo dijeron, yo estaba en la sala, cuando, ya sabes, le estaban explicando a un grupo de personas que eso era lo que querían hacer. Entonces, cada 5 años o 4 años, ¿cuándo fue esto? Fue en Teherán en 2017. Hay una conferencia sobre Palestina que se realiza cada 4 o 5 años. En esta ocasión asistieron figuras clave del terrorismo. Khalid Mashal estaba literalmente a 10 metros de mí. Y tienen esas sesiones separadas donde reúnen a varios activistas y tienes profesores universitarios de todo el mundo. Así que no estaba sola. Y trataban de averiguar dónde encajas, qué quieren que sepas y cómo podrías ser útil. Querían que les ayudara a crear una narrativa, siendo su único proyecto de Asbara. Literalmente dijeron, lo haremos mejor, y yo pensé, ¿qué harán? Ahora lo ves hoy. Lo que me asustó es que en 2017, haz las cuentas, yo estaba en este gran salón en Teherán, con Khamenei un poco demasiado emocionado, diciendo que puso un reloj de 5 años.
Y esto lo puedes ver si revisas la transcripción, si buscas en línea, esa conferencia en particular está en la transcripción. Él puso un reloj de 5 años y dijo que un solo evento transformará para siempre a Israel y al mundo judío. Yo trataba de entender qué era y qué sería. Así que en 2022 vi que empezaron a mapear la diáspora. Empezaba a salir a la luz porque la evidencia se filtraba en los medios y la gente era alertada. Pensé que realmente seguían ese reloj y no sabía qué iba a pasar, solo sabía que debía decir algo. ¿El personal de seguridad en Ben Gurión te causó problemas al intentar entrar por primera vez? No. Interesante. Entrevistaste a Jamenei. Nunca entrevisté a Raisi, solo tuve una audiencia con Jamenei. Sí, porque una entrevista requeriría que yo hablara. Yo sentada en el piso y su gran majestad en una silla. Fue ridículo. ¿Qué es una audiencia con Jamenei? ¿Cómo te llaman? Te subes a un auto con ellos, te llevan a un lugar y te conducen a este gran halcón. Parecía un salón de bodas setentero, con paredes y piso llenos de ese estilo. Había grandes luces de neón y por primera vez pude escuchar su zumbido. Fue interesante, había una gran silla en el centro. Yo estaba ahí y decían, no es para ti. Ya lo imaginaba, así que me senté en el piso como buena chica. Mientras él me compartía su sabiduría, fue fantástico. Bueno, quiero que me compartas tu sabiduría a mí y a los oyentes. Ahora, estamos en un momento crucial ahora donde mucha gente se pregunta, espera, ¿es posible que el régimen islámico realmente caiga? ¿Podrán los manifestantes lograrlo? ¿Trump atacará? ¿Cómo responderá la República Islámica? ¿De verdad atacarían a Israel con misiles balísticos cuando Netanyahu busca cualquier pretexto para acabar con el régimen? Me intriga lo que los políticos occidentales no comprenden de Irán. Parece que así lo tratan. Quiero decir, en el mejor de los casos, como un estado autoritario normal. En el peor de los casos, tienes a estos izquierdistas radicales que lo van a romantizar, pero lo tratan como un estado autoritario, que al final de cuentas es racional. Y según tu experiencia ¿cuánto tiempo pasaste realmente en Irán, en total estando allá? Estuve 18 meses yendo y viniendo, cada vez por una semana, en total unas 7 veces. De tus 18 meses entrando y saliendo, según tu experiencia. Psicológicamente, la República Islámica es un estado, una revolución o una secta religiosa disfrazada de país. Es una secta, totalmente. No me gusta llamarlo revolución. En 1979, cuando tomaron el poder, fue un golpe de Estado contra el Shah. Creo que la mayor desgracia de la historia es que los historiadores siguen contando que hubo una gran revolución. No fue así, solo fue cerca del 10% del país y ni siquiera todo el país. Los estudiantes se sintieron inspirados por este hombre, Jomeini, que estaba sentado en Francia y vendiendo casetes. Entonces me estás diciendo que un país de, en ese entonces, entre 70 y 80 millones de personas, se inspiró tremendamente por unos casetes? Vamos, está bien, donde él les decía que regresarás a Dios y todo estará bien, te daré electricidad gratis. La revolución islámica no comenzó como tal. Jomeini Jugó con Occidente y la izquierda. jugó enormemente con la izquierda, jugó enormemente con Occidente, pero también la revolución fue la revolución islámica, fue la facción islámica de la revolución, devorando a los izquierdistas que llegaron al poder porque masacraron a la izquierda tras obtenerlo. Al principio se decía que el Shah era un tirano abyecto, pero no lo era. La historia te dirá algo diferente. Él mató, creo, en total durante todo su mandato, como máximo a unas 10.000 personas. lo cual es mucha gente. Es mucha gente. Era muy corrupto y megalómano. Yo no habría querido estar en los sótanos de la Sabak. Tal vez no, pero de nuevo, creo que si quieres comparar a los dos, creo que el tipo decidió. El Shah se fue porque no quería disparar a niños y se sintió traicionado por Occidente, que organizó el golpe de Estado. Porque pensaban, sobre todo los franceses, que suelen hacerlo. Tienen mucho que responder. Lo hacían todo el tiempo, creo que me odiaban. Pero sí, lo hicieron y permitieron que un loco llegara al poder y convirtiera a un país que iba en camino a ser moderno y en desarrollo y que iba en camino a ser mejor. La gente sabía leer cuando se inscribió en el referéndum de 1980, pero muchos no lo hicieron. Es fácil decir que la gente quiso esta revolución, pero no es cierto. Esa es la mentira y el culto actual. Es una teocracia total absoluta, como dijo Jamenei.
La primera pregunta no era realmente una pregunta, solo quería que admitiera que no entendía y pidiera una explicación. Él dijo, ¿por qué es así? Primero que nada, él me preguntó, ¿tú crees que Dios es un megalómano? Y yo le respondí, no. Entonces, ¿sí hablaste? Bueno, dije, no, o sea, sí hablé brevemente porque te instruyen que ya sabes, solo hablas si él te hace una pregunta y respondes muy brevemente y no lo miras. No a los ojos porque ya sabes, él es grandioso y yo no soy nada. Y él fue a explicarme que no podía entenderlo por nada del mundo. ¿Por qué la gente lo compararía con un tirano cuando él no estaba haciendo nada más que lo que hace Dios, que es quitar vidas? Pensé, está bien, pero no eres Dios, cariño. ¿Le dijiste eso? No, solo en mi cabeza. No estaría aquí Ilan si lo hubiera hecho. Está bien. El hombre cree ser Dios. Debes entender la guerra contra ti. Se comparó con Israel y sí, lo hizo. Fue un subtexto, como más quieres entender la declaración, pero esa es la naturaleza del régimen. Él dice, ¿por qué me dicen tirano? Solo juego a ser Dios. No, es hacer lo que hace Dios. ¿Jugar a ser Dios? Exacto, eso muestra todo lo que debes saber sobre la necesidad del régimen. Declaran la guerra no a Occidente. Al decir muerte a América se refieren a las democracias. Puedes votar y elegir a un representante estatal, pero tal vez ese hombre o mujer hagan el trabajo. Cuando dicen muerte a Israel, aquí se pone interesante. Porque esa es la otra pregunta que él me hizo, preguntándome si entendía lo que querían decir con eso. Suelen decir a los medios que el diseño es un constructo, pero no lo es. Habla de las hijas e hijos de Jacobo, el Jacobo bíblico. Ya lo mencioné muchas veces, espero que ahora sí quede claro. Es posterior al mundo judío-cristiano, pero va más allá, porque ¿qué hizo Jacobo? Luchó, ¿cierto? Así que lo que el régimen quiere hacer es aniquilar a esas personas. Nosotras, que realmente decidimos caminar hacia lo divino, abrazando la luz y alejando y luchando contra la oscuridad. Esta es la naturaleza del régimen. Dices que cuando Irán dice muerte a Israel no solo habla del país, sino que significa herejes, todo el mundo judeocristiano. Eso quieren decir. Debemos entenderlo como colectivo. Basta de mentiras y cuentos de hadas. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Esa es su interpretación? ¿Eso es lo que significa muerte a Israel en su cabeza? Porque él me lo dijo. Hablan de los hijos e hijas de Jacob. El texto importa, ellos lo leyeron muy bien. Espera, ayúdame a entender. El año pasado visité la Unión Europea y hablé con varios diplomáticos y responsables políticos occidentales. Me pareció que no creían que el régimen iraní hablara en serio, sino que su retórica es solo para consumo interno. Entonces, cuando dicen muerte a Israel, ¿realmente lo dicen en serio? Sí, sí lo dicen. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen después de Israel? Sí, ¿por qué? Literalmente, vamos a lo básico. ¿Por qué el régimen iraní no nos deja en paz? Me gusta esa pregunta, gracias por hacerla. Cuando Khomeini apareció, recuerda, los musulmanes chiitas son una minoría en el mundo islámico. Ahora, Khomeini tenía ambiciones, quería controlar no solo Irán. Irán no era importante en términos de sus fronteras. Este régimen busca exportarse y expandirse. Hamas y Hezbollah intentan crecer e invadir zonas sunitas en Medio Oriente, ¿correcto? Muy parecido a lo que hizo la Hermandad Musulmana, solo que para la parte sunita del mundo islámico. Ahora, ¿cómo logras crecer, empoderarte y colonizarte a través del mundo islámico y en Medio Oriente? Siendo una minoría chiita que en ese entonces será vista como apóstata, es complicado, necesitas distraerte. Hay un factor común en Medio Oriente, el mundo árabe y lamentablemente en otros lugares. Muchas veces es antisemitismo y ahora se ha convertido en antisionismo. Se ha disfrazado de algo nuevo y fresco para venderlo a los medios. Fresco, atractivo y original. Exactamente, dicen que es solo antisionismo, pero no es así. No soy mala persona, pero ahora es igual. Es una buena distracción para la calle árabe decir, oh, no se fijen en nosotros. Ya ves, la República Islámica de Irán, esos chiitas que antes no te gustaban, ahora te presentaremos a alguien que odies más que a nosotros. Israel se volvió una forma conveniente de unir a Medio Oriente y enfocar su atención en nosotros en vez de en la República Islámica, pero aún no termina.
La verdadera agenda en realidad es Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque si quieres dirigir el mundo islámico, necesitas tener cierto grado de legitimidad. Eso debe estar fundamentado en el texto. Hasta que no poseas las dos ciudades más sagradas del Islam, la Meca y Medina, no obtienes legitimidad. Así que ahora, si vuelves a mirar el mapa y este infame anillo de fuego no está alrededor de Israel, está contra Arabia Saudita, está alrededor de Yemen, la PMU en Irak, Jordania y luego Líbano estaba ahí solo para abrir, ya sabes, una apertura y una gran puerta hacia el Mediterráneo para la República Islámica. ¿Cuánto fue Gaza por diversión? Para que sigamos atascados y el mundo crea que es sobre los judíos, aunque nunca fue sobre nosotros, pero no digo eso, lo siento. ¿Qué relación hay entre la muerte en Israel y Arabia Saudita? Arabia Saudita es el verdadero premio para que ellos consoliden su dominio en el mundo islámico. Nosotros debemos apartarnos del camino. ¿Quieren deshacerse de nosotros porque les incomodamos? Saben que el mundo necesita odiarnos para aislarnos, ya que no nos inclinamos. Históricamente los judíos no se convierten. Pero lo que me estás sugiriendo aquí es que el odio contra Israel no es auténtico, es instrumentalista, sirve a un propósito político. Absolutamente. Entonces realmente no nos odian, solo les resulta útil. Sí, totalmente, pero no importa, la ideología ya está establecida y el adoctrinamiento es real. Así que ahora tienes a toda una generación de iraníes criada para odiarnos. Entiendo lo que dices sobre el régimen iraní creando un anillo de fuego contra Arabia Saudita. Y está claro que gran parte de los últimos 10 años ha sido una especie de guerra fría entre Arabia Saudita e Irán, aunque parece que las relaciones ahí se han estado calentando. Ahora que Arabia Saudita ya no busca normalizar relaciones con Israel, lo mencioné en este programa cuando era Estado de la Nación. Rowan Osman en el programa. Un brillante activista por la paz sirio-libanés que sugirió eso. Parte de la razón del régimen iraní para ir contra Israel es que, ya que Arabia Saudita tiene la Meca y Medina, el control iraní de Jerusalén le daría a Irán igualdad de condiciones, o intentaría darle igualdad de condiciones con el resto del mundo islámico. Entonces, parte del temor de un Estado palestino es, si termina siendo un Estado títere de Irán, termina encendiendo una especie de forma apocalíptica iraní de la yihad, y por eso quiere ir contra Israel. Pero Jerusalén no. Mira, si quieres tener... Ellos tienen Quds. Hacen escándalo porque debían hallar un puente. Mira, Khomeini inventó Qasdeye porque entendió que la causa palestina era una excelente puerta de entrada para ganarse al pueblo árabe. Y además tenían que vender la idea. Porque, de nuevo, querían reintegrarse al mundo islámico y no posicionarse como apóstatas. En los años 70, los chiitas no eran bien vistos. Por ejemplo, con Saddam Hussein no era fácil ser chiita, así que debían buscar alternativas. Y pensaban, está bien, necesitamos una causa sunita que resuene ampliamente y nos consiga algunos favores. Decidieron decir, hagamos la causa palestina, ahora Jerusalén importa. Antes no importaba, solo importaba porque era nuestra. Eso es todo, porque si revisas los textos, Jerusalén no tiene importancia. Aparte del hecho de que un tipo voló en algo y aterrizó ahí, así que lo contamos en plena noche, cuando nadie podía ver. Entonces, ¿crees que el odio del régimen islámico hacia Israel busca unir y movilizar a los árabes, creando división entre los sunitas? Así empezó y se volvió un culto. Se volvió su centro de gravedad, donde justifican todo y ven todo a través del lente del antisemitismo y el antisionismo. Entonces, ¿estás diciendo que se creyeron su propio cuento? ¿Que se dejaron llevar por su propia ideología? Sí, es casi como una autohipnosis donde se volvió un mantra, algo que siguen repitiéndose a sí mismos. Así que quieren nuestra destrucción, pero al final de cuentas no somos el premio. Entonces, ayúdame a entender. Antes de la guerra de 12 días, según Netanyahu, el régimen iraní estaba a 2 semanas de tener capacidad nuclear, fabricando suficientes misiles balísticos para tener uno por cada kilómetro cuadrado del país. ¿El régimen iraní realmente, literalmente, físicamente quiere destruir a Israel? Sí, creo que lo harían, pero de nuevo, el mundo sigue pensando que este es el final de la historia. Deberían deshacerse de Israel. Eso no ocurrirá, así que el mundo no se preocupa por lo que pase después. Mira, gran parte de la lógica de Occidente, y he hablado con mucha gente allá, ya sabes, en los pasillos del poder como Westminster,
A ellos no les importa mucho lo que pase en Israel, piensan, no somos nosotros, pero sí lo son porque no se detendrán ahí. Israel solo está en el camino de su plan para controlar Medio Oriente, porque para poder controlar Medio Oriente, solo necesitan eso para controlarnos, somos un problema. Al final solo fuimos la excusa para desviar la atención de su plan sobre la Meca y Medina. ¿Recuerdas a los fabricantes de alfombras? Intento entender, por eso pregunté, ¿es solo un régimen autoritario o una secta religiosa? Estoy tratando de entender, ¿estamos tratando con un actor que, como cualquier otro actor en el estudio de las relaciones internacionales, quiere la hegemonía regional, como muchos poderes históricos? Hay lógica geopolítica y puedes disuadirlo porque juega a la política de poder regional. Hasta cierto punto, algún actor racional podría anticiparse. ¿Tiene una visión apocalíptica? Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuál es esa visión apocalíptica de la que parten los intereses del régimen iraní? Bueno, si lees sus textos, sabes que están esperando que el Mahdi regrese, Así que es desde el principio. ¿de acuerdo? Así que en sus textos, Mehdi Hassan. no, Mahdi es una figura religiosa. No están esperando que aparezca Mahdi Hassan. No. Bien, entonces desde el principio. Entonces el Mahdi es el 12º imán, si recuerdo bien, él está en ocultación. Entonces él nació como un descendiente directo de su profeta y fue llevado en suspensión y volverá algún día. Está bien. Un pensamiento parecido al de Jesús. El Mesías fue llevado al cielo y regresará. Sí, pero él no murió, solo estaba bien. Esto es como, este es el Mesías del Islam chiita, el Mesías del Islam chiita. Básicamente. O sea, mira, ya sabes, yo diría que toda leyenda viene de algo, pero bueno, está bien. Y entonces ahora están esperando que él regrese, en cuyo momento, para que él, su llegada, antes de su llegada, tienen profecías y el texto dice que X, Y, Z debe ocurrir y ocurrirá. Y por supuesto, es una gran guerra con los judíos, Bene Israel. Siempre estamos en algún lugar. ¿Quién dijo que eso tiene que pasar? Está en el texto. ¿Qué texto? Está en el Corán y en las interpretaciones de las escrituras chiitas y sunitas, aunque hay diferentes versiones según la gravedad. Perdón. Según entiendo, el régimen iraní cree que debe haber una gran batalla con los judíos. No que deba haberla, sino que la habrá. Para que el Mesías regrese. Sí, ¿qué te hace pensar que realmente creen esto y que no es solo parte de la mitología nacional? Diría que dentro del régimen hay distintos tipos de personas, algunas no creen. Creo que Jamenei es tan megalómano y, o sea, su narcisismo no tiene límites. No creo que él crea en nada de eso. No creo que crea en Dios. Él cree ser Dios y por eso usa el texto, pero al mismo tiempo, Javad Zarif sí cree. Ahmadinejad dice que habla con Mahdi cada mañana antes de desayunar. Lo mencionó en CNN, creo que fue con Amin de CNN. El tipo es de verdad, lo he conocido, está loco, realmente loco. Cuéntame sobre Ahmadinejad. No, solo fue un hola y ya, pero me odia mucho. Me estaba preparando para ser una estrella. Él pedía mi muerte, quería que me cortaran en pedacitos y me enviaran de regreso a Teherán. De verdad, muy amable el tipo. ¿Crees que el régimen realmente piensa que debe iniciar una batalla apocalíptica con los judíos para acelerar la llegada del Mesías? Yo diría que muchos de la nueva generación, lo que yo llamo los mulás de la nueva generación, es decir, no los de los años 70, sino los que nacieron después. ¿Por qué? Fueron criados en el Hosan, escuelas islámicas, y están muy ligados a la ideología chiita que ahí les inculcan. Porque, de nuevo, Jomeini tenía que construir un ejército de seguidores que creyeran. Porque necesitas tener al menos un porcentaje del régimen que esté tan adoctrinado ideológicamente que harían cualquier cosa para proteger el sistema de creencias que se construyó. Y luego Jomeini hizo algo más. Fundó la Guardia Revolucionaria Islámica para proteger al régimen, no a la persona. El dios pretoriano. Exactamente. Esas personas no creen lo que creen solo por perder el control, sino porque Jamenei, un líder débil, les concedió cada vez más favores. Hoy tienes un Estado dentro del Estado y una economía paralela creada por ellos. Opera de manera independiente del gobierno iraní.
Y muchas veces un ministro, incluso el presidente, no tiene tanto poder como un comandante de la RSGC, lo cual es una locura, pero es la realidad de Irán. Con ese contexto, explícame la situación actual del régimen iraní. Luego hablaremos del levantamiento. Y, sinceramente, ninguno de nosotros sabe realmente lo que está pasando en Irán porque cortaron el Internet. Pero Irán salió de la guerra del 7 de octubre expuesto, debilitado y humillado. Sus aliados fueron derrotados y perdió toda capacidad de disuasión. Se probó que era casi un tigre de papel. La gente se levantó en casa y su legitimidad se desmoronaba mientras un régimen revolucionario apocalíptico sobrevivía a tal golpe. ¿Cómo cambia? Se vuelve más peligroso en este momento. Sí, o sea, mira, si lo piensas, mi miedo es porque ellos tienen un plan de contingencia, tienen muchos, de hecho, tienen varios protocolos sobre qué hacemos si pasa X, Y, Z ahora. Desde el principio, Khomeini ideó esto porque, de nuevo, está orientado a la exportación. Así que realmente no les importa si es en Irán o en Sudáfrica. Mientras haya un régimen que se aferre al poder y comience, yo diría, el experimento de nuevo, no les importa, lo que los hace extremadamente peligrosos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, podrían reinventarse en otro lugar. Ahora, en otro lugar. Este experimento que Khomeini inició y Khamenei continuó no tiene que estar en Irán, puede reinventarse en cualquier parte. Yemen estaba en la lista del Plan B Sudáfrica, curiosamente, y luego Occidente. ¿Crees que quieren hacer de Sudáfrica una república islámica? Ellos lo quieren, estaba en la lista. ¿Por qué crees que enviaron a tantos aspirantes a mulás, maestros, activistas y supuestos eruditos? Para ir a Sudáfrica e intentar comprar todo lo que puedan en Venezuela. Compraban tierras, muchas no aptas para la agricultura. Porque sigue siendo una revolución. Claro que lo hacen, pero se oponen a Occidente para intentar invadir países y ubicarse contra quienes ven como su principal enemigo, entre ellos Occidente. En Europa actualmente hay 400 militantes de Hamas en Bruselas, explícalo. Mira, la razón por la que pregunto esto es porque todos estamos tratando de jugar. ¿Cómo el régimen iraní afrontará las protestas internas y la posible amenaza de un ataque estadounidense? Una vez hablé con un diplomático europeo que me dijo, esto fue antes de que EU atacara y antes de la guerra de 12 días y de que participara en el ataque a instalaciones nucleares de Irán. Hablábamos de cómo presionar más al régimen iraní para que desmantele su programa nuclear. Me dijo que la máxima presión no funciona, porque la psicología de Irán es, si aumentas la presión, nosotros también lo haremos. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente nos rendimos y esperamos rogando a Dios que hagan lo correcto. Bueno, no, creo que la respuesta fue que los bombardeamos desde el cielo y eso fue lo que pasó. Así que eso es como ejercer la máxima presión. Pero cuando Trump, fue máxima presión, pero no a través de, eso no fue máxima presión, para hacer que desmantelaran el programa nuclear. Eso fue Israel y Estados Unidos diciendo, vamos a desmantelar su programa nuclear. Exactamente, así es como le hablas al régimen, no haces preguntas, simplemente lo haces. Está bien, pero cuando Teherán oye a Trump decir a News Nation, si cometen un error, los borraremos de la faz de la tierra, él enfrenta un levantamiento interno. ¿Cómo lo procesan y responden a esas amenazas? Dicen, será mejor que nos portemos bien y sigamos las reglas ahora, o dicen, pues ahora necesitamos volar una embajada en Argentina, supongo. Te diré algo que creo, y creo que Bibi lo entiende. El problema es que tiene las manos atadas porque el presidente Trump no lo permite. Así es como respondes. ¿Recuerdas cuando los hutíes lanzaron el último misil balístico al oeste de Tel Aviv? Que si lo recuerdo, me despertaban seguido. Recuerdo el último, ¿sabes cuál? Luego Bibi despertó. Hubo muchos otros. No recuerdo el último, porque desde hace un tiempo han estado callados. ¿Te has dado cuenta de que desde que Bibi se despertó y decidió decir, está bien, no te voy a hablar? Voy a enviar lo que sea, porque no sé qué hizo. Fue un avión bomba, no sé qué fue, lo atacaron con misiles y se deshizo del gabinete, del 90% del gabinete. Boda roja, sí. ¿Has escuchado que venga otro misil hacia nosotros desde entonces? No, ¿por qué? Porque el mensaje se escuchó fuerte y claro. Esto te va a costar personalmente. Ahora no voy a entrar. Las personas que debían escucharlo ahora están muertas. Bueno, creo que el resto del mundo lo escuchó y ahora lo saben. De hecho, dañar a Israel no solo es costoso para tu ejército, sino también para ti personalmente como líder. Al ordenar ese ataque te costará la vida. Él no pidió permiso, solo lo hizo.
Así se trata con esos regímenes. Vivimos en Medio Oriente, no en Occidente. ¿Conoces esa idea en Israel, incluso en la diáspora, de dialogar con nuestros enemigos? Y si somos educados, tal vez nos escuchen. Si somos lo suficientemente amables, tal vez negocien con nosotros. Eso no va a pasar, así que les tengo noticias. Y yo viví en Yemen. Sé cómo funcionan, sé cómo piensan. ¿Cómo piensan ellos? Bueno, tienes que estar en una posición en la que necesites hacer que te teman para que te respeten. Ahora, ¿cómo ejerces eso? Trump lo hizo muy bien, hasta el punto en que amenazó y no cumplió. La última vez que eso pasó, Mohammed bin Salman llevó a sus primos a cierto hotel en Arabia Saudita y les explicó cómo iba a ser la negociación. Nadie se le opuso, salvo un tal Khashoggi. ¿Recuerdas cómo terminó eso? Sí, no, bueno, le fue muy mal, exactamente. La idea de que el video se filtró es falsa. Mohammed bin Salman quería que el mundo escuchara ese mensaje. Quiero retomar la pregunta sobre Irán. Pregunto porque entiendo el argumento de que en Medio Oriente solo entienden la fuerza y hay que actuar con firmeza. Eso es fácil de decir cuando no tienes miles de misiles apuntando a ti al sentirse acorralados. Y por eso pregunto si el régimen iraní teme que Estados Unidos esté considerando la opción nuclear. Lo digo como metáfora. Buscan decapitar al régimen y eliminar a la Guardia Revolucionaria Islámica. Lanzan todo lo que tienen para intentar atacar a Israel y sobrepasar sus defensas antimisiles, ¿o tienen el sentido común para intentar desescalar? Dependiendo de con quién hables, esto sucederá. El problema de usar la violencia es que ellos responden con violencia. Espera, esto es lo que pasará si ellos lo saben. Pero tiene que ser una certeza que el infierno está a punto de desatarse sobre sus cabezas y que el cielo se va a caer. Lo que va a pasar es que personas como Jamenei no pueden ir a ningún lado, no pueden porque no hay a dónde ir. O sea, dudo que quiera tomar té con Assad en Rusia. Va a ser problemático para él, así que no tiene a dónde ir, pero los demás sí tienen y de hecho están haciendo arreglos para que lo abandonen ahí. The Times de Londres informó que el ayatolá Jamenei planeaba huir a Moscú si los disturbios aumentaban. Si quieres tomarte con Assad, hazlo. Me gustaría ver esa foto, seguro sería divertida. Todos sus amigos están en el infierno, Mira, no creo que se tratara de eso. aunque suele venir con polonio. Sí, a veces, o sea, mira, esta vez no creo que lloraría. Pero mira, él sabe que sus días están contados. Primero que nada, tiene 2 tipos de cáncer. Aún así, él intentará sobrevivir y su hijo tendrá un problema. Ellos no pueden retroceder ni habrá perdón. No es como si pudiera hacer un trato con Trump y decir, oye, puedo evitar los crímenes contra la humanidad. No, la gente ya sabes, él terminará como Saddam Hussein. Esta es la mejor opción para él. Gaddafi. Sí, pero es la opción menos favorable para él. Igual, estoy de acuerdo. Al final, Irán debe decidir. Pero él sabe que ahora los demás lo sabrán. Está bien, si el cielo está por abrirse sobre ellos y no sé si van a caer bombas Moab, ¿qué harán? Van a intentar sobrevivir a esto, pero eso es, y van a intentar llegar a un acuerdo. Esto nos regresa a la pregunta inicial. ¿Irán es un actor racional? ¿Y el régimen ¿Tiene ese impulso de autodefensa o tiene un impulso hacia desencadenar una guerra apocalíptica? Eso va a hacer que el Mesías regrese del cielo. Y diré esto, Jamenei intentará provocar el apocalipsis, porque él no hay lugar para él. Bien, él vuelve a... Así que él no tiene ese instinto de autoconservación. No, no lo tendría. Él sabe que va a morir y que si no lanza armas nucleares al mundo, sucederá en ese segundo. Esperando que Occidente y Estados Unidos y todos los demás en ese caso hagan lo que han hecho hasta ahora, que es acobardarse en el último segundo. Y él no nos cree cuando decimos que va a ser un infierno, no nos cree porque no hemos traído el infierno. No, de verdad. Se sorprendieron tras 12 días al ver a Plain irse y pensar, ups, alguien realmente tuvo el valor de actuar y Bibi lo hizo. A la gente no le gusta admitirlo, pero lo hizo. Pero él no le cree a Trump, porque Trump esperó. Trump dijo, la ayuda viene en camino. Está bien. ¿Crees que el régimen iraní ya no ve a Estados Unidos como un actor creíble? No del todo. Ellos creen en la amenaza, solo creen que no pueden evitarla y que no será tan grave. Y por eso todavía no están huyendo. Quieren esperar y ver si pueden llegar a un acuerdo. El RSGC busca posiblemente eliminar a Jamenei y convertir el país en una dictadura militar, como una Corea del Norte 2.0. ¿Queremos eso? No.
Este régimen y su estructura deben colapsar. El problema es cómo hacerlo. Hemos esperado décadas para hacer lo correcto, como he dicho muchas veces. El esfuerzo que vamos a tener que hacer para destruir, desmantelar y perseguir a esas personas, porque ellos saben mejor que los nazis. Está bien, va a ser inmenso y la gente está muriendo como resultado de nuestra inacción y apatía. El mundo tiene una deuda que saldar con los iraníes. Llevan décadas desangrándose y la gente solo mira, pensando que no importa porque no ocurre en su vecindario. ¿En serio? Este régimen es una abominación. ¿Ves alguna posibilidad de que el régimen se fracture, de que haya deserciones dentro del régimen? Porque las protestas... Sí, están ocurriendo lentamente. Ese es el problema. Reza Shah, quien es el aspirante al trono, sí, pero en un buen sentido. En ese sentido, porque tengo una lógica, hay lógica en mi locura y creo que hay una salida a esto y es bastante simple. No le agrada a todos porque significa traer de vuelta la monarquía. Pero es una forma ordenada de sacar a Irán de esta pesadilla en la que están atrapados ahora mismo. Si crees que el referéndum de 1980 que instauró la revolución islámica fue manipulado y no válido, así fue. Entonces regresas a 1906, lo que significa que la reina, nombrada regente por su difunto esposo, aún puede llamar príncipe heredero al príncipe heredero. Por una razón, él no fue coronado en Teherán, lo que significaría que ella puede convocar a un gobierno en el exilio. Ahora, aquí hay un problema para poder hacerlo. Dios, Farah Pahlavi vive. Claro, tiene 87 años y está muy viva. Hay una oportunidad. Gente de TikTok. Ahora, si ella pide un gobierno en el exilio, técnicamente para que su hijo sea coronado Shah, tendría que ser coronado en la sede del poder en Teherán. No puede volver o le cortarán la cabeza. Pero hay un terreno que fue comprado en Tel Aviv por el difunto Shah, que estaba destinado a ser el lugar para una nueva embajada de la nación iraní en Israel. Este terreno aún es propiedad de la corona, el único pedazo libre de Irán en el mundo. Si ella llamara y afirmara que su gobierno en el exilio comienza desde Tel Aviv, desde ese terreno que estaba destinado a ser una embajada, entonces habría soberanía. Tu solución es simple, que Reza Pahlavi sea coronado Shah de Irán en un parque infantil en Tel Aviv. Ella pide un gobierno en el exilio y que se revoque toda la inmunidad que se le otorgó a las embajadas de la República Islámica de Irán en todo el mundo. Desbloqueas el dinero sancionado y lo devuelves a Irán para que financien la revolución. Occidente está de acuerdo con esto. Van a tener que elegir entre apoyar al pueblo iraní que pide el regreso del rey o a los mulás. ¿Quieres ver esa elección? No. No conozco a Hamida, pero parece un hombre bueno y decente. Occidente podría estar peor sin alguien así al mando de un gobierno secular. Una democracia liberal. Muy claramente su deseo no es convertirse en el próximo monarca ni tener una monarquía absoluta en Irán. No, él quiere transformar su país en una monarquía parlamentaria. Mira, sea lo que sea que estos son, lo siento. ¿Cómo encaja el terreno de la embajada iraní, ahora parque infantil en Tel Aviv, en esta visión? Necesitas llamarlo desde algún lugar, necesitas tener cierto grado de legitimidad y poder tener algo. Un símbolo que realmente crearía el inicio del Irán libre. Entonces, la reina Farah, en este escenario, ella sí Lo necesita. Ella vuela a Tel Aviv, quiere un representante y como reina hace lo que quiere. vuela a Tel Aviv, se hospeda en el Kampinsky y después declara un Irán libre. ¿Por qué no? Esta revolución la iniciaron mujeres por el futuro de Irán. El parque infantil me parece una buena parada. Sería un giro interesante. Sí, escucharía. Fue una revolución de mujeres. Mahsa Amini, mujer, vida, región. Mejor forma de molestar a los mulás. Y decir que una reina, olvidada por creerla sin poder, fue nombrada regente por su esposo fallecido, porque tenía visión y pensaba que su final podría llegar. ¿No sería poético? Creo que el final más poético sería así. El 7 de octubre desencadenó eventos que llevan a Bibi Netanyahu a ser invitado de honor en la coronación de Reza Pahlavi en Teherán. Ningún guionista imaginaría eso. Está bien, lo diré, pero otro guardia también debe estar ahí. Yossi Cohen definitivamente tiene que estar presente. Pero en serio, ¿sabes esto? Porque muchas veces la gente dice gracias a Bibi y estoy muy agradecida por lo que hizo Bibi. Porque este hombre aguantó mucho y sé que me van a criticar, pero no me importa. Aguantó insultos durante años, ¿de acuerdo?
Advirtiendo sobre la amenaza iraní, no. No solo eso, después del 7 de octubre enfrentó lo difícil porque no fue fácil. Lo odiaban en Israel y en la diáspora. O sea, con justa razón. ¿Por qué pasó? El hombre se mantuvo firme y lideró. Ser líder no es ser popular. No se trata de agradar a todos, sino de tomar decisiones difíciles por el país, como él hizo. Le debemos gratitud. Número 2. Yossi Cohen nunca recibe, nadie nunca le dijo, gracias al hombre, hola busca personas, hola programa nuclear. Él fue quien diseñó la caída de los mulás. Gracias, Yossi. Bueno, todavía no han caído, pero quiero cambiar de tema y ver. Bueno, esperemos que podamos sacar este episodio. Espero que el régimen colapse y podamos sacar este episodio antes para que siga siendo relevante. Me llaman cuando termina todo y pueden bailar. Quiero llevar esto a Gran Bretaña, donde estás tú. Sí, tengo razón. Está bien. El gobierno británico ha estado demorando mucho tiempo en prohibir a los dioses revolucionarios, afirmando que solo sería simbólico, sin efectos reales y complicaría la diplomacia. Pero has estado haciendo presión sobre este tema. Sí, muchísimo. ¿Por qué el Reino Unido no proscribe a la IRGC? ¿Y por qué debería hacerlo? Una sola palabra, cobardía. Literalmente, mira. Mi organización Creemos en Israel está solicitando junto con otros la proscripción de la Hermandad Musulmana y la RSJC. ¿Por qué una mirada? La Hermandad Musulmana es la versión sunita de la IRGC. Ambos son proyectos porque Khomeini estudió a Al-Qutb ibn Banna, así que lo que él creó es básicamente lo que la Hermandad Musulmana quisiera hacer en el mundo sunita. Ahora tienen dos formas de hacerlo, porque si un método falla, el otro puede funcionar. Tenían razón porque está funcionando. Lograron recrear esta alianza entre la izquierda y los islamofascistas en Occidente. Gran Bretaña, Francia, Bruselas, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y la Alianza Verde. Sí, es terrible ver eso. La fórmula de la República Islámica de Irán en 1979 se está replicando igual. Y la gente sigue cayendo en eso pensando, oh, no es lo que están haciendo. Sí lo es, sí lo es. Cuando tienes islamistas vomitando en tus calles, ya sabes, diciendo que son solicitantes de asilo, tratando de explotar un sistema de organizaciones benéficas para canalizar su dinero. Sí, se llama una invasión, gente, y hagan algo al respecto. Ahora. El problema es que los conservadores y los laboristas juntos cometieron el error de subestimar la amenaza o de beneficiarse del dinero de alguien. Qatar, financiado por la Junta de Qatar, era un aliado tan incómodo que muchos, creo, escuchaban el canto de sirena del dinero y pensaban que era una locura Gran Bretaña. Esos son tipos en sandalias. Sí, tomemos el dinero, pero al final sigue siendo nuestro país. Con una erosión lenta, un día notas que el suelo antes firme bajo tus pies ya no lo es. No saben qué hacer porque desentrañar puede revelar cosas que no quieren ver. Creo que es eso. ¿Puede ser más explícita? Bueno, creo que mucha gente ha sido comprada, simplemente. Y si las cosas se tratan de dinero... ¿Y eso qué relación tiene con la Guardia Revolucionaria Islámica? Bueno, tal vez algunos de ellos porque los grupos de presión están comprando favores de los políticos. ¿Crees que Qatar usa su dinero para influir contra designar a la Guardia Revolucionaria Islámica? Obviamente ha sucedido. ¿Por qué? Obviamente. Obviamente porque se está gastando mucho dinero, se está protegiendo a la RSGC. Eso es lo que Irán era el mayor enemigo. Mucha gente lo ha dicho. Tienes una diáspora que está sufriendo aquí. Bueno. Me diste dos respuestas. Cobardía y que Qatar es hoy. No quieren enfrentar al monstruo que crearon, que fue Qatar. ¿Está haciendo lobby activamente sobre el comportamiento de Irán? Sí, está bien, pero no estoy loca. Se está moviendo dinero. Todo comenzó con dinero comprando favores. Así que la amenaza no se ha fortalecido. ¿Tienes evidencia? Pero, ¿tienes alguna evidencia de que Qatar está... ¿Qatar está actuando como Palestina? Sé que Qatar gastó mucho en Reino Unido. Posee la torre más alta, Harrods y más tierras en Londres que la corona. Me parece repugnante cómo la élite política británica se ha arrastrado ante Qatar por su dinero. Pero ¿cuál es tu evidencia que conecta el dinero qatarí con el cabildeo a favor de los intereses iraníes? Fue Emily Schrader en GNS quien encontró una historia que alguien de mi grupo de expertos descubrió tras recibir información de inteligencia de una estancia.
Y descubrieron que miembros de la IRGC que operaban en el Reino Unido estaban coludiendo con Hamas después de haber recibido dinero de Qatar. Hay una alianza que se formó hace muchos años y así es. Y este dinero se está utilizando para perjudicar los intereses de Israel. Así que están haciendo lobby en contra de Israel y están haciendo lobby a favor de la IRGC y la Hermandad Musulmana, para asegurarse de que la estructura que establecieron no se vea demasiado alterada. ¿Qué beneficio tendría que Gran Bretaña prohíba a la IRGC? ¿Cómo ayuda eso? ¿Cómo funciona ese mecanismo legal? Muy simple. Bueno, si proscriben a la IRGC, yo diría que ahora mismo es la única opción que tiene este gobierno. ¿Por qué en el Reino Unido? Los iraníes tienen buena memoria y cuando esta revolución funcione y el régimen sea normal, será la verdadera revolución. Los iraníes recordarán a sus aliados. Así que buena suerte tratando de negociar un acuerdo comercial cuando tienes a unos 90 millones de iraníes responsabilizándote por la esclavitud que tuvieron que soportar. Solo porque no tuviste el valor de hacer lo correcto. Ahora solo importa conseguir petróleo barato o pagar más, o ni siquiera podrás comprarlo. Esa es una buena razón. Gran Bretaña debería tener en cuenta que el régimen caerá y por lo tanto estar del lado correcto de los que están en contra del régimen. Me refiero a Irán. Además, deben considerar algo más. Ya lo hice antes. También deben considerar que la diáspora iraní vota. ¿Conoces a quienes en Medio Oriente han vivido bajo representantes de Irán? ¿Sabías que Hamas, Hezbollah y otros también tienen diáspora? Ellos también lo recordarán porque cuando esas personas sean liberadas de esos tiranos, respirarán y votarán, y son muchos. Entonces, ¿quieres ser el próximo líder o partido? Eso haría y diría lo correcto, estando del lado de la luz, bíblicamente hablando, al menos por una vez en tu vida. Lidera, no seas político, haz lo correcto por el país. Si Churchill no lo hubiera hecho, Gran Bretaña hablaría alemán, pero no es así. ¿Por qué? Ese hombre enfrentó la oscuridad, dijo la verdad al poder y logró encontrar y retener algo en su cuerpo. Solo una última pregunta antes de terminar. Mencionaste la Alianza Rojo-Verde, esta conexión impía entre radicales progresistas de izquierda y islamistas. Me pregunto qué piensas que es. Dijimos que Khomeini logró manipular muy bien a Occidente y a la izquierda. ¿Qué tiene la versión iraní del islamismo que parece captar la mente progresista? Ellos usan el lenguaje como arma, así que explotaron, creo, la culpa occidental, el poscolonialismo, ya sabes, donde sentían que el padre, ya sabes, los pecados del padre, Creo que todo se trataba de semántica. Ellos utilizaron y redefinieron el lenguaje en términos de, oh, ahora eres para siempre la víctima cuando eres una víctima y alguien te pinta como tal. Entonces te liberas de revolcarte en ese estado de, no es mi culpa, son los demás. Es mucho más fácil decir, ya sabes, bueno, en realidad no soy yo, son los otros. En vez de decir que eres una perdedora, puedes salir de esas situaciones forzándote y cambiando. Depende de ti cambiar tu vida. No eres una víctima. Todos pueden hacerlo. Entonces, ¿crees que el régimen iraní, con su tipo de islamismo, ha logrado convertir la culpa occidental en un arma, al darles un vehículo para... El deseo humano de ser. Si alguien te dice que no es tu culpa, sino de otros, sientes una gran libertad al pensar, no soy yo, no tengo nada malo. Yo, ya sabes, pobre de mí, por favor vengan y ayúdenme. Esa es la mentalidad que ellos explotaron. Una de ellas, diría yo, son las fallas de carácter, algo quizá típico de Occidente. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Recuerdas los perfiles psicológicos? Eso hacen. Cuando hacen uno de la izquierda, ya saben cómo manipularte. Y luego, ya sabes, aparece el flautista y todos se ponen en fila y lo siguen y tú lo ves. Quiero decir, mira, cuando tienes personas que son capaces, en la misma frase, de llorar y decir, oh, Dios mío, hay un genocidio en Gaza, y no puedes decir nada sobre lo que está pasando en Irán. ¿Dónde está Greta? ¿La señorita Greta con la trencita? ¿Dónde está ella? Se quedó callada, hizo la flotilla y tuvo sus 2 momentos de halal yo. El presidente Hossack preguntó en Davos, ¿dónde está Cynthia Nixon y por qué? Porque Greta pensó que quería liberar a los palestinos o ayudar a Hamas, aunque no estamos seguras de qué buscaba exactamente. Aparentemente era un gran movimiento de liberación porque, oh, los malos israelíes. Pero cuando la gente está muriendo, llorando por libertad, literalmente ella no aparece por ningún lado. ¿Por qué?
porque no le pagaron. ¿Crees que fue solo por falta de pago? Bueno, creo que hay algo de eso, porque es mucho más fácil posar como influencer en Instagram y decir, mírenme, soy increíble, soy tan justa, ¿sabes? Por favor, quiéranme y denme más clics. Creo que es aún más siniestro. Me entrevistaron en medios israelíes. Creo que ella sí lo cree, pero mira, no puede ser tan tonta. No creo que sea tonto. Mira, hace un tiempo me preguntaron en los medios israelíes, ¿cómo es posible que toda la gente que protesta por los palestinos no salga a protestar por los iraníes? Dije, te engañaron haciéndote creer que les importan los derechos humanos, la paz y el derecho internacional, cuando eso siempre fue una fachada para una visión radical y tercermundista más amplia. Odia a Occidente. Atacar a Israel ayuda a ese objetivo, pero atacar a Irán lo contradice. No creo que Greta reciba pago ni lo pondría en el registro. Entonces ella cree que solo vale la pena defender la vida humana contra Occidente. ¿Eso quieres decir? No puede ser tan tonta. Ella es Occidente. Es el mal supremo. No lo sé, pero de nuevo, es alguien que acaba de decir que estaba, ya sabes, haciendo... ¿Cuánto duró la huelga de hambre? Como 5 minutos al Shuga. Ella obtuvo la salvación halal. Catherine, me gustaría seguir conversando, pero debemos concluir. ¿Dónde pueden seguirte los oyentes en redes sociales? Está bien, entonces tienen que encontrarnos en Creemos en Israel. Me pueden encontrar en Opinionholic. Ya sé, tengo muchas opiniones, como es Opinionholic. Sí, es Instagram Opinionholic. HOLIC. Tengo un problema, está bien. Oh, en Opinionholic. Oh, exactamente. Pueden encontrarme como Shaq Dempsey en Twitter. Síganme. Creemos en Israel, hacemos un gran trabajo y colaboramos con muchas organizaciones. Detengamos el HUC como la Asamblea Nacional Judía. Nos estamos fusionando y pronto lo anunciaremos. Todos en el Reino Unido ya lo saben. Trabajamos duro y lo hacemos increíble. Catalina, gracias por venir al podcast. Gracias. Eso es todo por este episodio. Si te fue útil, suscríbete en YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Y si estás escuchando en Apple o Spotify, una reseña de 5 estrellas realmente ayuda. No me refiero a esas otras personas que están escuchando. A ti, sí, a ti, entra ahora y déjame una buena reseña. Gracias. Síguenos en Twitter e Instagram como Island The Record. Para patrocinios o apoyar el podcast independiente, contáctanos o apóyanos en patreon.com/Island The Record. Deja tu pregunta y quizá la responda en el siguiente episodio. Producimos este episodio en los estudios M10 del centro de Tel Aviv. Yo soy Island, el Record.